Estamos de regreso y vamos a hablar ahora de temas electorales. Nos acompaña en los estudios Carlomagno Salcedo, ex jefe del área electoral y constitucional de la OMPE, con quien vamos a comentar diversos temas. Y yo quiero empezar dándote la bienvenida, Carlomagno. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y quería empezar preguntándote por las declaraciones que ha tenido el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, este fin de semana, que ha dicho que nuestro próximo proceso electoral tiene altas probabilidades de ser muy violento. Bueno, yo creo que el jefe de la OMPE tiene razón. A ver, la OMPE tiene un centro de investigación electoral que ya ha hecho diversos estudios sobre la conflictividad electoral y la violencia electoral. De hecho, a veces en Lima no se conoce mucho de estas cosas, pero por ejemplo en las elecciones regionales y municipales es más o menos común que exista cierto nivel de violencia electoral que está vinculado, digamos, a algunos factores. Por ejemplo, digamos, es típico cuando una organización prevé que no le va a ir bien en el resultado electoral o eventualmente ya se están dando los resultados y ha perdido, puede promover actos de violencia electoral. Eso, digamos, o la presencia de electores golondrinos, ¿no? Eso es más o menos, digamos, ocurre. No a niveles tan graves, pero sí han habido toma de locales, a veces han retenido a personal electoral. Y en esos casos, pues la OMPE hace esos estudios para prever de que las fuerzas de seguridad del Estado, que son la Policía Nacional y el Ejército, digamos, puedan tener un despliegue en esas zonas para contener estas cuestiones. Pero lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es una presencia cada vez más notable, visible y evidente de distintas organizaciones vinculadas a economías ilegales, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, contrabando, tráfico de tierras, el narcotráfico que cada vez está más presente y con un elemento adicional, que estas diversas economías cada vez han penetrado más a la política. Jaime Antezana hace tiempo estaba haciendo investigaciones. Él para las elecciones del 2016, para el Congreso que llegó al 2016, él calculaba en 20 congresistas que estaban directamente vinculados a economías ilegales. Yo creo que ese número ha aumentado ostensiblemente. Y eso tú lo notas, por ejemplo, en un Congreso que legisla claramente a favor de esos intereses, porque tiene operadores dentro del Congreso que en lugar de representar intereses ciudadanos, representan intereses de estas organizaciones. Si esto es así, evidentemente estos mismos actores van a estar en conflicto electoral el 2026. Y la cuestión con las organizaciones criminales es que suelen utilizar la violencia, porque esto también está vinculado al sicariato, por ejemplo, ¿no? Que cada vez es más presente. Claro, y por ejemplo, digamos, se habló en su momento con lo que ocurrió con Fernando Villavicencio en Ecuador, si este panorama podía reflejarse en el Perú, si esto podría replicarse, es decir, podíamos ver en Ecuador un espejo de lo que podría ocurrir en el futuro en un proceso electoral nacional, ojo, no con esos niveles de violencia. Yo no lo descartaría por diversos factores, ¿no? En primer lugar, la situación en general de la seguridad ciudadana del país. Es evidente que hay una crisis, es evidente que las fuerzas de seguridad del Estado parece ser que están siendo rebasadas por la violencia, por el crimen. Entonces, su capacidad de contención ha disminuido. En segundo lugar, lo que decíamos, cada vez más hay intereses de organizaciones criminales en los resultados electorales, porque tienen además a operadores directos. Y esto tiene que ver con un problema de fondo en el sistema político, que es que en el Perú, en realidad, la mayoría de partidos políticos, yo siempre utilizo y cito las palabras de Alberto Vergara, son vehículos electorales de representación lumpen. Por supuesto puede haber excepciones, pero muchas de estas organizaciones no llevan a los mejores ciudadanos a postularse a los puestos de representación, sino prácticamente ponen en una subasta, en vender al mejor postor los puestos en las listas, y mucha gente vinculada a estas economías ilegales que puede pagar el aporte de campaña que le piden, pues son los candidatos. Y de ahí se explica la calidad de la representación en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Gente que entra claramente no a servir, sino o a servirse directamente o a delinquir inclusive. Y a servir a los intereses de sus patrones, los que finalmente le financiaron y le soltaron la plata porque no hay lonche gratis. Entonces, ese es un problema estructural, que los partidos no están cumpliendo el rol del filtro. O sea, claro, y en ese sentido, Carlomagno, por ejemplo, la decisión del Congreso de la República de eliminar las PASO, que eran un filtro importante, que nos podían ayudar a de alguna manera filtrar nosotros los ciudadanos a los candidatos, a quienes iban a participar de las contiendas electorales, nos ha sido arrebatado. Y lo curioso es que en realidad ni siquiera hemos tenido oportunidad de implementarlo ni una sola vez.
¿no? Porque ciertamente las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias le trasladan un poder a los ciudadanos a tener una incidencia mucho más directa en los candidatos que van a presentar los partidos. Entonces, esto se ha eliminado porque ciertamente los dueños de los partidos quieren seguir manejando, como siempre lo han hecho, para ellos decidir quiénes van a ir en las listas, ¿no? Hay algunos pocos partidos que en ese esfuerzo se esmeran en poner algo de calidad en sus candidatos, pero muchos en realidad no. Ponen, digamos, directamente a operadores de intereses subalternos, ¿no? Claro, y en ese sentido, por ejemplo, las próximas elecciones se prevé que el número de partidos que aspiren a la presidencia de la República rebase las 30 probablemente. No hay ya, si no me falla el dato, 26 partidos inscritos y otros tantos que están pugnando por inscribirse. Y la cosa es que podríamos llegar a tener más de 40 partidos inscritos para las elecciones generales del 2026. Esta fragmentación de la oferta electoral también impacta directamente sobre lo que va a ser el futuro gobierno. Es decir, si el último presidente, que fue Pedro Castillo, fue elegido con algo más de 19%, de acuerdo a la fragmentación que se generó, con 43 partidos, yo no quiero imaginar cómo va a ser la fragmentación de ese voto. Sí, tienes toda la razón. Y ese 19% eran votos válidos. Exacto. Si tú le quitas los votos, o sea, consideras votos efectivos, creo que pasaba un poquito más del 10%, 13%, sí, ¿no? Y si consideras los ausentes, o sea, en realidad es un muy poco porcentaje del país que respaldó a ambas candidaturas. Entonces, la fragmentación nos pone en un escenario en el cual cualquiera puede llegar y generalmente cuando hay mucha fragmentación, los pocos que tienen discursos más radicales, así calen en un sector no mayoritario, pero sí suficiente para pasar, podrían llegar. Ahora bien, de esos eventuales 40 partidos que vayan a existir, ciertamente la mayoría también son cascarones. O sea, son inscripciones, no son organizaciones políticas reales. Hay una fragmentación ciertamente en el ámbito de la izquierda, la derecha y el centro. Yo estimo pues que, digamos, en realidad los partidos que van a tener cierta fortaleza, cierta capacidad, pasarán un poquito de los 10 a 12, pero aún así es excesivo. Entonces, esa fragmentación, digamos, favorece la posibilidad de que outsiders radicales de derecha o de izquierda sean los que finalmente puedan terminar pasando a la segunda vuelta. Por lo tanto, eso obliga a los pocos partidos con cierto nivel de institucionalidad a que se tengan que poner de acuerdo para tratar de coaligar y no ir fragmentados. Ahora, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía, Carlomagno, para de alguna manera paliar los impactos que va a tener esta fragmentación, esta atomización del voto que vamos a ver? A ver, es una pregunta cuya respuesta es complicada en realidad, porque yo no sé si, digamos, como ciudadanos que simplemente somos espectadores de la política, tengamos alguna capacidad de incidir. Claro, pero digamos, o sea, desde el punto de vista de actor político importante, la ciudadanía tiene... Justamente, yo creo que donde debería entrar la ciudadanía es los buenos ciudadanos deberían entrar a militar o a interesarse más en los partidos. O sea, hay un problema, ¿no? Siempre decimos, en promedio en el Perú los partidos políticos son, incluso algunos dicen que son organizaciones criminales, o sea, que sirven intereses mafiosos o de grupos o de corporaciones. El problema es por qué ocurre, porque, digamos, están en los partidos no los mejores ciudadanos. Y los buenos ciudadanos, decentes, honestos, no se meten a la política. Entonces, estamos pagando algo que ya se decía desde la antigua Grecia, ¿no? El costo de no meterse en política es que los peores van a gobernar. La caquistocracia. La caquistocracia, ¿no? Los incompetentes, los corruptos, y eso no es un tema, ojo, de signo político, ¿ah? Eso tiene que ver con la izquierda, la derecha y el centro. Digamos, lo hemos visto en todo el espectro. Y no solamente está en el gobierno, está también en el Parlamento, está en todos los espacios de poder. Entonces, mientras los ciudadanos no se involucren a fundar nuevos partidos o a meterse a los partidos y refundarlos, reconstruirlos, finalmente vamos a tener el problema de fondo, que los que generan la oferta política son los que determinan finalmente cómo va a ser el elenco de los que van a gobernar. Porque, digamos, si tus candidatos tienes que elegir entre el operador del narco, de la minería ilegal, del talador, del contrabandista, del traficante de terrenos, si ese es tu menú, digamos, la tienes difícil. Y si el buen ciudadano que logra ser candidato, pero no puede competir con los otros que sí tienen el dinero para apoyarlo, es bien complicado. O sea, el problema de fondo está en los partidos. Claro, y en la ciudadanía, digamos, recae además
esta suerte de hartazgo, ¿no? de cansancio, de una situación política que ya nos agobia, que ya nos tiene hartos y que la verdad, yo le pregunto a mis alumnos principalmente, con quienes hablo de periodismo político básicamente, pero muchos de ellos me dicen, estoy harto de la política, no quiero saber nada de la política. Y son chicos entre 20 y 25 años que, digamos, uno pensaría que ese momento de la vida en donde uno está con muchas más ganas de meterse, de involucrarse en cuestiones políticas, de indignarse con las cosas que pasan, no lo veo. Lo que es curioso además, digamos, para que tú te hartes de algo es porque ya lo has experimentado. Exacto. O sea, es un hartazgo a partir de simplemente la percepción de cómo es la política. ¿De cómo lo ves? Claro, lo ves, entonces dices, oye, si eso es la política, no me quiero meter. Así es. Y yo creo que ahí está el problema. Ahora bien, no necesitamos que todos los jóvenes del Perú o todos los ciudadanos del Perú se metan en partidos. En realidad, históricamente en las sociedades, lo que se necesitan son vanguardias, son grupos de ciudadanos. O sea, tú puedes tener en un partido político con 100 o 200 cuadros, digamos, comprometidos, tú puedes montar un partido. Porque un partido necesita una plena mayor, que son unas decenas o pocos cientos, y en realidad todo lo demás es una militancia, digamos, que te acompaña. Pero el problema es que esas vanguardias no se están formando, y generalmente, ¿quiénes arman las vanguardias de los partidos? Las juventudes. Claro. Las nuevas generaciones renuevan la política, y yo en ese sentido sí esperaría, ¿no? Pero obviamente también ellos lo van a hacer en la medida que vean algún candidato o algún partido que les ofrezca que los encandile, que los cautive, que vean un liderazgo sano, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el rol de los partidos, mostrar esos liderazgos que puedan ser atractivos, pues que tú lo veas y digas, pues esta persona es preparada, decente, honesta, y no es una persona lumpen, ¿no? O lumpen proletario o lumpen burgués, pero lumpen a fin de cuentas. Claro, ¿no? y eso es precisamente lo impresionante, ¿no? Que tienes, digamos, a gente harta, gente que no quiere militar, pero por otro lado, existe una ley de financiamiento de partidos políticos que uno de sus objetivos es formar liderazgos al interior de sus propias tiendas y que hemos visto la manera como despilfarran la plata del financiamiento público, ¿no? Se pagan entre ellos, sí, asesorías que prácticamente no existen, ¿no? Pagan favores, no se está utilizando el dinero del financiamiento público para crear escuela política, para crear una base política, crear nuevos liderazgos, espacios de capacitación política. Sí, has dicho un aspecto clave, ¿no? Digamos, en el financiamiento público hay dos financiamientos. Está el financiamiento de campañas electorales, que es toda una cuestión que hay que analizar, pero está el financiamiento del partido durante la época no electoral. Y se supone que por lo menos el 50% debería ser utilizado para fines de formación, o sea, volver al concepto de los partidos escuela, partidos que forman militancia y donde los militantes hacen carrera y se van adiestrando, capacitando en el conocimiento del Estado, etc. Ahora bien, incluso partidos relativamente institucionales no han utilizado para capacitar, la misma ley ha flexibilizado para que se permita utilizarlo, por ejemplo, para estudios o encuestas. Es decir, desviar en el fondo un dinero para capacitación para fines electorales. Y eso es lamentable. O si no, se inventan consultorías, o como tú lo has dicho, ¿no? Sirven para pagarse entre algunos cuantos y en realidad no se está cumpliendo ese propósito. Eso es algo probablemente en lo cual la OMPE tendría que ajustar un poco más las clavijas y tendría que haber sanciones, digamos, más drásticas a los partidos que le sacan la vuelta a la ley para, digamos, malversar finalmente un fondo del Estado que debería destinarse a fortalecer a los partidos, ¿no? Claro, porque, digamos, no se ve, las comparaciones siempre van a ser odiosas, ¿no? Pero si los comparamos con cómo funcionaban los partidos antes, los partidos tradicionales que perdieron su hegemonía después de la década de los 90, cuando entra Fujimori como un gran outsider dentro de la política nacional, tú veías partidos con organización, ¿no? Las famosas casas, las casonas del PPC, de Acción Popular, del Partido Aprista en el centro de Lima, tenían escuelas de oratoria, tenían talleres de preparación política. Eso ya no existe prácticamente en ningún partido. Sí, y eso es lo que se extraña. E incluso que no es que en los 80 tuviéramos el super sistema de partidos, ¿ah? Era un sistema embrionario, digamos, pero con todo y todo, todos los partidos de izquierda, derecha o centro formaban a su militancia. O sea, por poner un ejemplo, el PPC, el Partido Popular Cristiano, ¿no? Incluso
cuando mucha gente salió del PPC, gran parte de los alcaldes de Lima en los 90, en los 2000, en la mayoría de distritos, así no hayan postulado como el PPC, porque ya el partido entró en crisis, venían de las canteras del PPC. Claro, fue la década de los movimientos vecinales, cuya cantera efectivamente fue el PPC, Acción Popular y otros partidos. Entonces, ¿qué te demostraba? Que los partidos formaban cuadros para las tareas del gobierno. Pero no solamente formaban cuadros, también tenían raíces con la sociedad. Es decir, todos los partidos se vinculaban con organizaciones distintas, ¿no? O sea, incluso los de derecha pues se vinculaban con los abogados, con los gremios empresariales. Los partidos de izquierda se vinculaban con los gremios más populares, obreros, campesinos, con el tejido social, y cumplían un rol de representación. Y muchas veces líderes que venían de estas canteras también canalizaban su participación política a través de los partidos. Todo eso se ha perdido y urge recuperar. Tú has dicho una mala noticia, ¿no? El problema es que la ley, en lugar de favorecer, se hacen cambios para que esto no ocurra, pero en realidad ni siquiera la mejor reforma política o de partidos va a generar buenos partidos. Claro. Necesariamente se exige el compromiso ciudadano. Ojo, en épocas de la historia con leyes contra los partidos, por ejemplo, en los años 30, 40 del siglo XX, partidos como las izquierdas, o el Partido Comunista en ese entonces, o el Partido Aprista, eran perseguidos, eran casi ilegales. Y fueron las épocas en las que esos partidos se fortalecieron, incluso contra el sistema y contra la ley. Lo que quiero decir es que los partidos grandes, históricamente, no solamente en el Perú, en el mundo, no surgen por mejores leyes electorales necesariamente. No quiero decir que la reforma no sea importante, ojo, pero no es suficiente. Claro. Lo que se necesita es compromiso ciudadano. Compromiso ciudadano. Y ¿de quién depende que se genere ese compromiso ciudadano? ¿De quién depende? A lo que me refiero, Carlomagno, es cuál es la chispa, eso que va a encender que los peruanos digamos, ya pues tenemos que hacernos cargo un poquito de la política, porque si la miramos con asco y si la vemos de lejitos, la consecuencia va a ser ese menú repugnante que tú has mencionado durante nuestra conversación, ¿no? Mi opción va a ser elegir entre el representante de los narcos, el representante de los tratantes de personas, de la minería ilegal, de la tala y de no sé qué más. Pues voy a elegir siempre entre delincuentes. Es cuando se juntan un grupo que puede ser inicialmente pequeño de gente que dice, oye, ya no puedo seguir al margen. Mira, yo te podría dar dos nombres haciendo el disclaimer, ¿no? Correspondiente. Tú eres parte del Yo soy parte, fui parte del Partido Morado hasta el 2021. Pero, por ejemplo, yo te digo ahorita de dos procesos que están en curso, que no están inscritos. Uno se llama el Partido Político Ahora Nación, que yo integro y por eso hago la salvedad, y el otro es Lo Justo, ¿no? Claro. Lo Justo que es el de Flor Pablo y Marisol Perestello, ¿verdad? Marisol Perestello y otros, digamos, gente que estuvo vinculada al Partido Morado, digamos, más allá de la postura política, son gente que, digamos, reconocidamente decente, que va a hacer la política en términos positivos. Igual en el lado de Ahora Nación, que surge un poco bajo la influencia ideológica de Alfonso López Chao, el rector de la UNI, hay esas voluntades. Pero como esas deben haber otras. El asunto es que surjan núcleos de ciudadanos que tengan vocación política genuina, que estén formados, capacitados y que empiecen a construir representación. Se están haciendo esos esfuerzos. Sabemos que seguramente no son suficientes, pero eso no va a depender de la ley. O sea, y te voy a hacer una pregunta de abogado del diablo, Carlomagno. Esos partidos que tú has mencionado, que son dos buenos ejemplos de acciones y movimientos ciudadanos que están cansados, que han tomado una acción, que han decidido agruparse, son partidos que, si tú los ves con cierta distancia, tú dices, bueno, son gente decente, de centro, sin radicalismos, pero son muy, muy parecidos. La posibilidad de que estos dos partidos se alíen de alguna manera y formen un frente único, ¿es posible? Yo creo que sería deseable. ¿Cuál es? Yo imagino... Claro, es lo deseable, la pregunta es si es posible. Yo imagino dos buenos escenarios positivos. Un buen escenario positivo lo proponía hace tiempo el expresidente Francisco Sagasti. Él decía, hay que impulsar una gran coalición, digamos, que vendría a ser una especie de centroizquierda y centroderecha juntas. Claro. Él incluso ponía nombres, decía, ¿no?, que vaya desde Carlos Neuhaus por la derecha hasta Mirta Vázquez por la izquierda, y todo lo que esté al medio ahí, digamos, el único requisito es que sea gente democrática, institucional, con sus matices y sus diferencias. La otra posibilidad es que es deseable en estas circunstancias, pero probablemente sea muy complicado. Claro. Pero por lo menos que se armen dos coaliciones, una más de centroizquierda y una más de centroderecha, porque obviamente pueden haber muchos, hay matices que podrían ser en un momento insalvables, pero digamos que haya una izquierda democrática, liberal, decente y una derecha democrática y todas ajenas a la corrupción, por lo menos, pero que se
que hayan, pues, digamos, dos grandes equipos, ¿no? Dos grandes coaliciones. Y que además al final de los resultados electorales no salgan a gritar fraude, fraude, fraude como posesos y que más bien se pongan al servicio de quien ganó las elecciones o pongan sus herramientas o los que consideran sus mejores propuestas al servicio de quien finalmente ganó la justa electoral, ¿no? Y, por cierto, la bandera del fraude, y eso está en investigaciones que se han hecho desde la OMP, es uno de los argumentos para generar violencia electoral. Exacto. De hecho, lo que hemos visto en las elecciones del 2023 es una especie de violencia, o sea, utilizar los mecanismos institucionales, la ley, ¿no? Para tratar de generar el acto violento de querer desconocer el voto de cientos de miles de peruanos. Así es. Claro, no es una violencia física. Claro, no es que se meten a la mesa, te la queman, te rompen la sangre. No, pero es utilizar tu poder, ¿no? Tus recursos. Claro, querer desconocer, ¿no?, los votos de más de 200.000 peruanos. Eso también es violencia, ¿no? Ajá. Y ese discurso violento, de alguna manera, nos ha llevado a esta situación. Obviamente, yo no voy a defender en lo absoluto el lamentable gobierno de Pedro Castillo. Así es. Pero no se puede negar también que desde el primer día lo tuvieron contra las cuerdas. O sea, tuvieron una vocación de vacar a ese presidente. Entonces, finalmente, claro, él en lugar de que lo maten, se suicidó en términos más políticos, pero finalmente ese fue el escenario, ¿no? De extrema polarización. Y esa polarización no nos perjudica a todos los peruanos, porque los políticos no se dedican a hacer reformas, a construir, se dedican a una guerra sin cuartel. ¿Y qué papel, Carlomagno, tienen las organizaciones políticas en formación o ya formadas en precisamente acabar con la polarización? Que yo creo, desde mi punto de vista personal, es lo peor que nos ha pasado en los últimos años. La polarización extrema, la polarización siempre va a existir, ¿no? Siempre van a estar los que piensen A y los que piensen Z. Pero en este caso la polarización ya es irracional casi, ¿no? Si tú conoces a alguien del partido B, ya es tu enemigo. No hay la capacidad del ciudadano de sentarse a hablar, de sentarse a escucharlo siquiera, ¿no? Porque ya consideran que eso es traicionar su propia posición. Ya, y eso es bien triste, en verdad. Sí, lo que yo creo que tienen que hacer los partidos que se consideran democráticos es crear espacios donde conversen entre ellos. Yo te puedo dar un dato, no te voy a dar los nombres. Ahora Nación ha iniciado un proceso de conversaciones con otros 3 partidos que están en el espacio de la centroizquierda, centro, ¿no? Alguno un poquito más a la izquierda. Yo no sé si, y probablemente luego vaya otros invitados, no sé si de ese proceso necesariamente va a surgir la gran coalición, pero lo peor que podría pasar es que por lo menos en ese proceso de conversaciones con una agenda se van a conocer, van a aprender a hacer política. Tú no necesitas estar de acuerdo en todo, pero tú necesitas entender las razones del otro. Y en política, ojo, negociar no es malo. Claro, hablar no es pactar. No, hablar no es pactar, pero es más, en un parlamento los diferentes partidos están obligados a hablar y a negociar. Exacto. Pero a negociar en términos de programas, de propuestas, no en términos de, oye, negociamos, tú vota por mí. Que yo después te doy esta otra para ley, que me ¿no? salves de la comisión de ética o para tal. O sea, donde hay un intercambio de favores subalternos. No, la negociación está bien en política. Pero, y acá nos escapamos un poquito de la parte electoral, Carlomagno, pero creo que es importante y con esto cerramos la conversación, que es que en el Parlamento se ha perdido precisamente esa capacidad de hablar, ¿no? La virtualidad de los congresistas, con la que trabajan ahora los congresistas, les ha quitado esa posibilidad de encontrarse en los pasillos, conversar entre ellos, debatir, hablar, negociar, intercambiar puntos de vista. Eso ya no se ve. Exactamente. Tú has dicho, mire, yo tuve una experiencia en el Congreso que se convocó después de la disolución y en efecto ahí se sintió eso, ¿no? Los pasillos del Parlamento son un lugar donde se pueden llegar a acuerdos. Así es. ¿No? Porque en efecto ahí se conocen y los diferentes digo, ok, o sea, se ven como seres humanos, ¿no? Últimamente está sonando esto de si hay que humanizar o no a ciertos elementos de la sociedad. O sea, los seres humanos son complejos. Así es. Pero en la interacción es donde muchas de sus diferencias se ponen de un lado y se dice, oye, bueno, ya dejémonos de tonterías y a ver, ¿no? A ver si podemos ponernos de acuerdo. Y en esa experiencia, digamos, gente muy diferente se termina, digamos, no necesariamente estimando, pero reconociendo, oye, ¿no? Esta otra persona puede tener algo bueno y me puedo poner de acuerdo. Y eso es la esencia del Parlamento. La esencia del Parlamento es que los diversos, los plurales, que piensan diferente y representan intereses distintos de una sociedad, tengan la capacidad de llegar a puntos de consenso, donde nadie va a estar 100% de acuerdo con la solución, pero donde nadie también va a estar 0% de acuerdo, donde todos van a decir, oye, sí, pues, contiene algo de lo que yo quiero y algo de lo que tú quieres, no es mi óptimo,
pero es a lo que hemos llegado democráticamente. La democracia no solamente es elecciones, la democracia es fundamentalmente ponerse de acuerdo. Así es, Carlomagno Salcedo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Carlomagno Salcedo, ex jefe de la Oficina Electoral y Constitucional de la OMP, ha estado con nosotros hablando de este tema tan importante, la necesidad de involucrarnos en política, de analizar y buscar opciones que nos permitan llegar a consensos. Trabajo complicado, no solo para los legisladores, para los que forman un partido político, sino también para nosotros los ciudadanos. De esta manera le ponemos punto final a esta edición de Las Mañanas. Muchas gracias por habernos acompañado.